Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a boliviawebtv.tv, que como todos los días le trae las principales noticias desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y estos son los principales temas de este martes 6 de octubre en Bolivia News. El Tribunal Supremo Electoral recibió ayer la minuta de comunicación con la pregunta para el referéndum de reforma parcial de la Constitución Política del Estado, que incluye la propuesta de reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera. El sábado pasado, el Legislativo aprobó remitir la cuestionante al Tribunal Electoral, que hasta el jueves deberá emitir un criterio al respecto a sus características, debido a que la población deberá responderla el 21 de febrero del año 2016. Mientras tanto, las campañas por el sí y el no ya se iniciaron en todo el país. El Producto Interno Bruto del país crecerá por encima del 4.5% este año, lo que significa, de acuerdo al Decreto Supremo 1802, que las entidades públicas y privadas deben pagar el segundo aguinaldo. Así lo confirmó el director general del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, José Luis Pereira, en tanto que los cañeros, avicultores, arroceros y pymes se declaran en emergencia. Aseguran que viven días difíciles y que no podrán cubrir el doble beneficio, por lo cual pidieron una reunión con el ministro de Economía. Los empresarios, por su parte, proponen que el pago sea diferenciado de acuerdo al crecimiento de cada sector. Seguimos con más informaciones en Bolivia News. Desde ayer, miles de jóvenes se presentaron a los centros de instrucción premilitar para la gestión 2015 para responder a la convocatoria de reclutamiento para el servicio premilitar. Este año hay un nuevo requisito para los postulantes, quienes deben presentar un certificado de buen comportamiento extendido por sus unidades educativas, para garantizar de esta manera que chicos indisciplinados no ingresen a los cuarteles, según informó ayer el director general del Territorio Militar del Ministerio de Defensa, Jorge Raque. Mientras tanto, los padres de familia reclamaron por la organización y algunos manifestaron su descontento con todo el proceso previo indicado, indicando también que tuvieron que dormir en las puertas por varios días para lograr agarrar un cupo. Así lo informó el diario Los Tiempos. El reclutamiento estará habilitado durante los próximos días hasta por 3 semanas. La Embajada de Estados Unidos en La Paz señaló que las acusaciones vertidas por altos funcionarios del gobierno boliviano sobre un plan estadounidense para derrocar e incluso asesinar al presidente Evo Morales son falsas y absurdas. En el comunicado, la embajada norteamericana es enfática al señalar que no ha estado involucrada en ninguna conspiración ni ningún intento de derrocar o asesinar al presidente de Bolivia, Evo Morales. Esto como respuesta a los comentarios del vicepresidente Álvaro García Linera y del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, quienes el fin de semana realizaron declaraciones contra el gobierno norteamericano al hacerse eco de una publicación de Wikileaks donde se revela el supuesto plan contra el primer mandatario boliviano. Usted se está informando de las principales noticias desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News. El gobierno hizo una invitación directa a 5 empresas para que presenten sus planes destinados a desarrollar el proyecto del Mutún, según un informe del ministro de Minería, Carlos Navarro. La medida se tomó luego del cierre parcial del Mutún. El Estado esperará la presentación de propuestas hasta el 15 de octubre y para noviembre se espera definir la empresa que se haga cargo del proyecto. El plan de desarrollo siderúrgico que proyecta el gobierno consiste en la construcción de una serie de plantas destinadas a la fundición, laminación y concentración de hierro, sumadas a otras de reducción directa y de pellets. Cambiamos de tema en las informaciones para contarles que en Sucre se descubrieron los huesos de un mamífero presuntamente de la era del hielo que fueron encontrados en la pared de un terreno en construcción, pero que no se logró todavía extraer debido a que la pieza está erosionada y fragmentada. Así lo informa el paleontólogo Omar Medina, quien explicó que los fósiles pueden ser de un gliptodonte o de un milotodonte con una antigüedad de 10.000 a 15.000 años.
correspondiente al Pleistoceno. El hallazgo es de conocimiento de la Red Boliviana de Paleontología y se tiene un nuevo sitio de fósiles identificado en la ciudad. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. Atención con el dólar, que se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza hoy en 7 bolivianos 67 centavos, mientras que el yen se ubica en 0.056 bolivianos. Atención con el real, que registra un cambio en sus cifras, ubicándose en 1 boliviano con 75 centavos. El presidente Evo Morales anunció que 460 equipos de apoyo a los corredores del Dakar 2016 pasarán por el departamento de Tarija y pernoctarán la noche del 6 al 7 de enero antes de partir a Uyuni. Morales llamó a las autoridades de Tarija a movilizarse para demostrar qué es Tarija, qué es Bolivia, y reconoció que le costó mucho que la organización del Dakar considerara al país para ser parte de la competición. En el Rally 2016, el rally atravesará Bolivia por tercer año consecutivo. El alcalde de la ciudad, Rodrigo Paz, recordó que el paso de los equipos logísticos es una oportunidad única para promocionar la urbe y ofreció al presidente su disposición para coordinar y para trabajar la presencia de Tarija a nivel nacional e internacional. Hablamos de la selección boliviana de fútbol, que tendrá 3 capitanes durante las eliminatorias del Mundial Rusia 2018, según informó el propio técnico Julio César Valdivieso en Radio Airball. La Verde debutará en casa ante Uruguay y el próximo jueves, y los elegidos para comandar la selección de manera alternada son el portero Daniel Vaca, el delantero Juan Carlos Arce y el defensor Eduard Centeno. En el nuevo equipo de Valdivieso, Arce es el jugador con más experiencia con la camiseta verde, con 45 partidos. En tanto, el cuerpo técnico de la selección uruguaya y 4 futbolistas arribaron ayer a la ciudad de Santa Cruz, donde llegarán los otros convocados hasta el jueves, cuando horas antes del partido se trasladen hasta la ciudad de La Paz para jugar con Bolivia en el estadio Hernando Siles. Gentiles amigos, amables cibernautas, hasta aquí las informaciones para esta jornada de martes 6 de octubre. Como siempre, es un verdadero placer informarles. Que tengan todos una feliz jornada. Seguimos en línea a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma virtual en www.boliviawebtv.tv. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.